Hola, mi nombre es Lizeth Velasco Cayetano, soy de Nutrición Clínica Grupo AN2. Le voy a presentar el tema de los productos ganadores como mediadores de difusión endotelial en la diabetes mellitus. Ahora, como introducción, voy a platicarles sobre lo que se va a hablar en este artículo. Vamos a hablar de la función del endotelio vascular. El endotelio vascular es como una capa de células. Esta capa de células cubre el interior de los vasos sanguíneos. Es muy importante, también juega un papel importante para la prevención de la enfermedad aterosclerosis. La aterosclerosis, como sabemos, es cuando el colesterol tapa las arterias. Este colesterol es el colesterol malo de baja densidad. Eh, por sus siglas, este, LDL. Bueno, eso es en sí, este colesterol, entre paréntesis, malo, no es, en su función no es nocivo, solo es nocivo cuando existe valores altos en las arterias. La función del HDL, que es el colesterol malo, es ayudar de cierta manera a las arterias para que este colesterol malo no se acumule. ¿Qué es lo que hace? El colesterol malo, que son lipoproteínas de alta densidad, va recogiendo, como podrá decirse, los desechos el colesterol malo, para así que no se acumulen y puedan causar un daño y por lo tanto puede causar la aterosclerosis. Bueno, me desvío del tema, pero bueno, seguimos con el endotelio. Es muy importante el endotelio. Equivale a la masa de 5 corazones o la extensión de 6 campos de tenis para un varón de 70 kilogramos. Es un ejemplo. Tiene funciones, una de sus funciones tiene funciones fisiológicas y funciones, y también la función fisiopatológica del sistema vascular em, bueno, se considera una porción luminal de la capa íntima de los vasos, ya lo mencioné anteriormente. Em, este lleva un papel muy importante en la circulación. También detecta cambios mecánicos, humorales y químicos. Realiza ajustes compensadores en el tono vascular o de sustancias biológicamente activas. Es un elemento muy importante en la regulación de la homeostasis cardiovascular. Y bueno, como sabemos, es un tono vascular, también ayuda a la estructura de los vasos sanguíneos y también, como lo mencioné, es una regulación de la homeostasis cardiovascular. Ahora, en el artículo mencionaba que el endotelio se veía afectado por las distintas enfermedades que hoy en día cursan, bueno, que existen. Esto se ve con manifestaciones musculares, como conocemos,
la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, que más adelante, lo vamos a hablar más acerca de la diabetes. Y también la insuficiencia cardíaca. Sucede en el envejecimiento, en la menopausia. Y bueno, existen alteraciones vasculares, que estas aparecen en el transcurso de la enfermedad. Esta enfermedad es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus. Ahora, ¿cómo sucede? Pues decía que existe una afección de la microcirculación de la retina y también de los pequeños vasos renales. Y la macroangiopatía. Y bueno, estos cuadros clínicos eran de un solo manifiesto, es decir, que solamente la función endotelial en la diabetes mellitus. Existen alteraciones que sufre el endotelio. Ahora, hubo estudios en donde mostraban que la existencia de disfunción endotelial en la diabetes mellitus. Se realizaron estudios, estos estudios fueron en diferentes modelos de la enfermedad, también en distintos hechos y también territorios vasculares. Estos territorios se llamaban in vitro e in vivo. Ahora, decía que existía una disminución de las respuestas reguladoras dependiente del endotelio. Estas sustancias, bueno, esto se debía a diferentes sustancias vasodilatadoras. Nosotros, como nutriólogos, ya conocemos esas sustancias. ¿Cuáles son? Las sustancias vasodilatadoras, por ejemplo, son la acetilcolina, la bradicinina, el adenosín fosfato, conocido como ADP, la histamina también, y la trombina. Estas agonistas de receptores son agonistas de receptores endoteliales. Estas incluyen una relevancia fisiopatológica, por ejemplo, en la microcirculación coronaria, renal y también la cerebral. Estas alteraciones son dependientes del endotelio, están mediadas por un receptor. Y bueno, mencionaba que también eran, ¿cómo puedo decirle? Se habían observado en animales y también en lechos vasculares, y también se había observado en modelos de la diabetes mellitus. Esta diabetes mellitus era inducida por aloxano o estreptozotocina, pero era en ratas. Ahora, en el artículo hablaba sobre un estudio. Este estudio fue realizado en los años 80, a finales de los años 80 y principios de los 90. ¿Qué sucedió con este estudio? ¿Y cuál era el objetivo de que se realizara este estudio? Bueno, este estudio fue realizado por Sáenz de Tejada y también demostraron in vitro en una alteración de la acción inducida por acetilcolina en el cuerpo cavernoso de pacientes diabéticos. Estos pacientes representaban hipotencia. En esta figura se presentan los productos de Amadori como mediadores de difusión endotelial en la diabetes mellitus, perdón. Existen mecanismos que están relacionados con la difusión endotelial diabética. Podemos observar que en el esquema estos
bueno, la hiperglucemia es un factor en la producción de la difusión vascular. La hiperglucemia genera alteraciones y por lo tanto se asocian al desarrollo de la enfermedad vascular. La hiperglucemia desafortunadamente produce una serie de alteraciones metabólicas y también bioquímicas. Estas alteraciones metabólicas y bioquímicas actúan sobre la pared vascular, originando anormalidades en la función y la estructura del vaso. Por ejemplo, las LDL, lipoproteínas de baja densidad, se producen radicales libres. La formación de radicales libres es, por ejemplo, es cuando un electrón está desapareado. Son moléculas en donde es una molécula que posee un electrón desapareado. Que produce un uranio superóxido y están de cierta manera relacionados con la producción de la génesis de la diabetes mellitus. También con complicaciones vasculares, con la producción de las complicaciones vasculares que se van a mencionar, como lo mencionamos en el esquema. Produce a una agregabilidad y adhesividad plaquetaria y por lo tanto también, debido a eso se produce una vasculopatía diabética, que es lo que se entiende en este esquema. La hiperglucemia produce alteraciones. Otra alteración es la vía de los polioles, una defensa antioxidante produce estrés oxidativo. El estrés oxidativo lo voy a mencionar en 2 palabras, es el daño celular, que, está relacionado con la disfunción endotelial. En la vía de los polioles sucede una vasoconstricción, por lo tanto, se genera una vasculopatía diabética. La activación de proteína quinasa por hiperglucemia se produce por ejemplo, por los valores elevados de glucosa, aumenta la síntesis del nuevo de ácido fosfático. Esto sucede a partir del glicerálido 3-fosfato. Esto es un metabolito de la glucólisis. En la formación de fosfoinositol y también la acción de la fosfolipasa C. Esto incrementa la producción de AG y también se activa la PK, la activación de la proteína quinasa. Está relacionada está relacionada Ahora voy a platicarles sobre la vía del sorbitol. Puse esta imagen para explicarle más detalladamente. Disculpe si hay algunos ruidos, lo que pasa es que no estoy en mi casa y hay un poco de ruido. En la vía del sorbitol, creo que dije sorbital, una disculpa, sorbitol. Vemos que la glucosa en la parte de arriba se metaboliza por una vía. Esta vía sucede en los tejidos que mencionaba, no necesitan insulina para que la glucosa se incorpore a las células. Por ejemplo, en el tejido del vascular, perdón. Lo que sucede es que la glucosa accede por un gradiente de concentración. Esto es a través de un transportador que, como lo mencioné al principio, no requiere de insulina para que pueda suceder el efecto. El sorbitol oxida a fructosa. La enzima sorbitol desoxigenasa
este tiene un paso metabólico y tiene una cinética lenta. Lo que sucede es que la hiperglucemia no es capaz de impedir un aumento intracelular de la concentración del sorbitol. Lo que sucede es que al incrementar esta actividad de la vía del sorbitol, suceden diversos efectos. Uno de los efectos es, por ejemplo, la disminución de los valores de NADPH. Esto disminuye la capacidad de defensa de la célula ante, por ejemplo, el estrés oxidativo, y como la producción de NO al ser el NADPH. Este es un cofactor, es necesario para que la NO se produce un aumento de la reacción de NADH en NAD positivo. Este incrementa los valores de triosa fosfato. Como sabemos, agentes de glucosilación muy reactivos, así como también el diaglicerol por sus siglas DAG y la proteína quinasa C. Lo que sucede es que también puede ser lo contrario. ¿Cómo es lo contrario? Pues lo que sucede es que disminuye la síntesis y transporte del moinoxidil. En esta, por ejemplo, en la imagen que puse, vemos la galactosa y la glucosa. El NADPH es una aldosa reductasa y lo que genera es NADPH positivo, se vuelve positivo. Ahora, después de esta esto, se forma el sorbitol de mi lado izquierdo y de mi lado derecho el dulcitol. Entra la molécula NAD positivo en ambos lados con la ayuda de la poliyol deshidrogenasa, lo convierte, lo metaboliza a NADH y no es una reacción. El producto final de esta reacción es la fructosa. La vía del sorbitol desempeña desempeña en la producción del daño endotelial. Esto sucede en la diabetes. Mencionaba que había un tratamiento con los hidruros de aldosa reductasa. Lo que sucedía es que recupera las respuestas dependientes del endotelio en vasos sometidos a alta concentración de glucosa o igual procedentes de animales diabéticos. Y bueno, espero que sí me haya dado a entender. Activación de la proteincinasa. Ahora, ¿cómo sucede esta activación? Puede suceder por hiperglucemia. Esta puede ser por varios mecanismos. Una de ellas es la vía de los sorbitoles, que anteriormente la expliqué. Ahora, esta es una vía de señalización intracelular de gran ubicuidad. ¿Cómo es que sucede? Pues esto sucede en valores elevados de glucosa. Cuando observamos los valores elevados de glucosa, hay un aumento en la síntesis del novo de ácido fosfatídico. Esto sucede a partir del glicerálido 3-fosfato. Como sabemos, este es un metabolismo de la glucólisis. Por la formación de la fosfoinositol y también seguida de la acción de la fosfolipasa. Cabe recalcar que la fosfolipasa C, después de ello, se incrementa la producción de AG y consiguiente la activación de la proteincinasa. También puede estar relacionada con la glucosilación no enzimática, como lo mencioné en este diagrama. Esta es de proteínas que se comenta, lo voy a comentar más adelante. Mencionaba que también existen diferentes isoformas, por ejemplo la alfa 2 y isoforma beta.
Activación de la polimerasa poli, por sus siglas ADP ribosa. Como sabemos, este mecanismo se identifica como, en esta imagen lo presento, como un daño al DNA, perdón, no es DNA, ADN. Esta es una enzima que es abundante en las células eucarióticas. Como lo mencioné, causa daño al ADN y también lesiones celulares inducidas por una oxidación. Esta oxidación es por los radicales libres. ¿Por qué? Porque activa esta enzima. ¿Cómo sucede? Bueno, la activación es cuando hay un rompimiento. No, perdón. Cuando sí, hay un rompimiento en la cadena de ADN. La enzima que podemos observar aquí en la imagen, por sus siglas PARP, esta es la primera en iniciar en la transferencia de unidades ADP ribosa desde el NAD. ¿Se logra observar? En el punto, ¿dónde está? En el punto 1. Sí. En la imagen dice modificación de proteínas nucleares que intervienen en la aparición del daño. Ahora, después de ello, mencionaba que estas proteínas nucleares consumen energía. En el proceso C3 hay una disuasión de ARP del ADN reparado. Esto sucede por la PARP1. Ahora, en el paso 4 dice una degradación del polímero de PARG. Esta es una depresión de NAD positivo intracelular, así también como los depósitos de adenosín sin trifosfato, ATP. Y reducida la glucólisis, respiración mitocondrial y alteraciones de funciones celulares. Esto sucedía al final del proceso de este mecanismo. Bueno, espero que sí me haya dado a entender. Le voy a platicar sobre los radicales libres. Disculpe si se escucha mucho ruido, lo que pasa es que tengo niños aquí en la casa, entonces escucha ruido. ¿Cómo se forma un radical libre y qué es? Los radicales libres son moléculas inestables que causan, en pocas palabras y reducidas, un daño celular. ¿Cómo sucede este daño celular? Bueno, este daño, pues esta imagen para guiar. En mi lado izquierdo vemos una célula normal y en medio un radical libre. Como sabemos, las radicales libres son elaboradas durante el metabolismo de las células, pero cuando se acumulan en las células pueden dañar a otras moléculas. El dañar estas moléculas, cuando causa el daño en estas moléculas, pueden causar daño al ADN, también a lípidos y algunas proteínas. Y este daño puede causar, desgraciadamente, cáncer u otras enfermedades. Bueno, vemos el radical libre que ataca a la célula. ¿Cómo la ataca? Como mencioné al principio, el radical libre es una molécula inestable. Es que yo así lo aprendí y así se lo voy a explicar, espero que pueda estar bien. El radical libre es una molécula inestable y le quita un electrón a la célula. Y lo que sucede después es que la célula se daña y observamos de mi lado derecho una célula con estrés oxidativo. En el artículo mencionaba que era un mecanismo común o un proceso de fisión homolítica y heterolítica. Y también son derivados del oxígeno. Ahora, los radicales libres se han implicado
en la génesis de la diabetes mellitus, como también en la producción de complicaciones vasculares de la enfermedad, que es la diabetes. Se ha incrementado que hay una, bueno, hay una producción, y esta producción se incrementó de radicales libres en la diabetes. No, perdón. Se observó que también un incremento en la población de radicales libres en la mellitus. En la diabetes mellitus también había una disminución de los sistemas barredores de radicales libres en tejidos diabéticos. Esto incluía los macrovasos y la aorta. También una mayor susceptibilidad de dichos radicales. Bueno, mencionaba que los radicales libres ejercían un efecto inhibidor. ¿En dónde? Sobre las relajaciones mediadas por NO, al que inactivan. Además, también interferían en la producción de la prostaglandina a través de la inhibición de la prostaglandina sintasa. Ahora, el anión superóxido es el principal radical libre. Este está implicado que ejerce un efecto a través de la inactivación del NO. También participan los radicales libres, por ejemplo, la catalasa. Esta promueve el catabolismo del radical peróxido, el mannitol, y un barredor de radical hidróxido y también de la dimetilurea. Es glucosilación no enzimática. ¿Qué significa? Es de suma importancia en la diabetes mellitus. Es una serie de reacciones, un conjunto de reacciones. Comienza por los grupos aminos libres de las proteínas. No, perdón. Comienza con la condensación entre un hidrato de carbono, como podemos observar, y grupos aminos libres de las proteínas. Tiene lugar a nuevas reacciones de condensación, hidrólisis, también con reordenación, deshidratación y polimeración, y su producto final es el carácter del fluorescente. Esta reacción, bueno, el conjunto de estas reacciones conocemos con reacción de Maillard, algo así. ¿Cómo sucede? Es la unión entre un azúcar y una proteína, Esto después da lugar a primero a una base de Schiff y luego a un producto de Amadori. Aquí podemos observar, está la glucosa y la proteína, esto da una base de Schiff. Días después da un producto de Amadori. Ahora, esta fase es reversible y también dependiente de la concentración de glucosa en el medio y también el tiempo de permanencia de dicha concentración in vivo. La acumulación de las bases de Schiff y los productos de Amadori alcanzan el equilibrio en un periodo de aproximadamente 2 horas y en bases de Schiff y semanas en los productos de Amadori. Como sabemos, los productos de Amadori pueden ser la hemoglobina glucosidada, la albúmina glucosidada y las lipoproteínas glucosidadas, o también puede ser el factor de von Willebrand glucosilado y también como proteínas circulantes, o el colágeno glucosilado como proteína en estructura. El producto final que observamos en este esquema es la aminoguanidina. En esta diapositiva, en esta figura podemos observar los mecanismos de interferencia. Esto es entre un producto de Amadori, como la hemoglobina glucosilada, y el óxido nítrico.
En la anterior diapositiva expliqué cuál es la función de la hemoglobina glucosilada y su relación. En conclusión, como sabemos, existen complicaciones vasculares que son muy importantes ya que causan morbimortalidad en la diabetes mellitus. ¿Cuáles son estas enfermedades vasculares? Como conocemos la rinopatía, puede ser también esa es una enfermedad de la vista, la nefropatía, enfermedad del riñón, también existe enfermedad del cerebro vascular, enfermedad cardíaca e insuficiencia renal. A lo largo de este artículo pudimos observar cómo es que sucede estas enfermedades vasculares y cuáles son los distintos mecanismos que participan. Estos mecanismos aumentan los valores de especies reactivas de óxido y también puede producir alteraciones de la función endotelial. ¿Cuál es lo que produce? Bueno, mencionaba que era la hiperglucemia, eso es capaz de producir estos efectos. Los altos valores de valores plasmáticos de glucosa había modificación en diferentes vías enzimáticas, que a su vez estos originaban un incremento del estrés oxidativo y por lo tanto eventualmente una disfunción endotelial. En este artículo podemos observar las alteraciones de la función endotelial en la diabetes mellitus, así como también su mecanismo, bueno, los productos de Amadori como mediadores de difusión endotelial en la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los productos son los productos de glucosilación avanzada, LDL, lipoproteínas de baja densidad, polimerasa, porfosilasa de ribosa, la proteincinasa que fueron explicados, cómo es que los radicales libres se relacionaban con este tipo de padecimientos. Estos radicales libres se han implicado, como lo mencioné, en la génesis de la diabetes mellitus, en la producción también de complicaciones vasculares de esta enfermedad, que es la diabetes mellitus. Así como también pudimos, bueno, expliqué el mecanismo de interferencia entre un producto de Amadori, como que conocemos, la hemoglobina glucosilada, y el óxido nítrico, que fue en las anteriores diapositivas. Y bueno, existen también otros posibles efectos patológicos mediados por la glucosilación no enzimática de proteínas. También hablaba sobre la hipertrofia de la célula muscular lisa. Esta era inducida por la hemoglobina oxidada y por la liberación de especies reactivas de oxígeno. En particular fueron aniones superóxido y radicales de hidroxilo. Esos podían contrarrestar mediante la utilización de compuestos variados de dichas especies como superóxido, dimutasa o dimetil-urea. Y bueno, esto es todo por hoy. Le agradezco su atención y como siempre le mencioné, a veces pues sé que no me siento confiada explicando los artículos y siento que he cometido algunos errores. Una disculpa por ello. Si pudiera decirme cuáles son, yo trabajaría muchísimo para corregirlos. Y bueno, muchas gracias.